Bueno, entonces, buenos días para los presentes. Em, yo soy Luis Alfonso Rodríguez Norato y en este momento, en los próximos minutos, vamos a hablar y a compartir acerca de un tema que para las ciencias humanas es fundamental, eh, que es precisamente las fuentes históricas y los diferentes tipos de fuentes que tenemos a nuestro alrededor y a nuestro alcance, y particularmente de las fuentes audiovisuales y las que se conservan en el archivo patrimonial de los medios públicos, que es una administración y una tarea que en la actualidad hace Señal Memoria de RTBC. Es una estrategia que se ha convertido ya en un área misional de los medios públicos y que pretende no solamente conservar todo una serie de documentos que desde 1940, cuando se funda la radio, y 1954, cuando inicia la televisión, se han venido acumulando y que en este momento tienen ya un tratamiento patrimonial adecuado a lo que son las fuentes y los archivos audiovisuales. Esto quiere decir que Señal Memoria, que es precisamente el espacio donde actualmente me desempeño como curador e investigador de este archivo, realiza una tarea integral en la cual se realiza una tarea de tomar estos archivos y estas fuentes que vienen en unos formatos particulares, aplicarles todo el proceso de limpieza y conservación, alojarlos en unos espacios, en unas bodegas particulares con unas condiciones de luz, de humedad, de temperatura que minimice el riesgo y su degradación en el tiempo, a la vez que se puedan digitalizar para saber qué es ese material que está allí guardado, a qué corresponde, ponerlo a disposición de todo el público, no solamente colombiano, sino en el mundo, y que después de su proceso de catalogación, catalogación básica y avanzada, se pueda convertir en una gran biblioteca digital que nos permita acceder no solamente a la historia, en este caso del país de Colombia, sino también a la historia de los medios de comunicación a través de archivos sonoros, archivos en formato cinematográfico, archivos nativos digitales y fotografías. Entonces, todo este conjunto de documentos que alcanzan más de 460,000 en este momento, de los cuales hay un 30% que ya está catalogado, o sea, alrededor de 130,000 que ya están dentro del catálogo que se puede consultar en línea, y el otro tanto que sigue en ese proceso, forman parte de ese acervo documental, más los que se van adquiriendo, ya sea por donación o porque, en este caso, RTBC hace la adquisición de los mismos. Por ejemplo, el último que entró y se registró hace 15 días y se empezó su proceso es el del famoso noticiero de las 7, que estuvo entre 1983 y 2001 y que se convertiría posteriormente
en Noticias Uno. O sea, esos 2 décadas de noticiero, por ejemplo, acabaron de entrar de la programadora Programar Televisión. El año pasado se hizo el ingreso de los archivos sonoros de Todelar, de esta emisora popular, desde finales de los 60 hasta los 90. Se vienen comprando series históricas, por ejemplo, como todo el paquete de Revivamos Nuestra Historia, que fue tan importante desde finales de los 70 hasta los 80 y que fue esa primera serie de ficción histórica que registró de manera muy importante todos los acontecimientos como la independencia, los héroes y personajes famosos del siglo XIX, y entre otros. Y así, digamos que se viene ampliando el catálogo y los archivos que conserva eh, Señal Memoria de RTBC. Entonces, digamos que para que podamos tener una idea de qué es exactamente el archivo que se conserva y cuál es su importancia. La mejor manera es que nos adentremos en una selección de de este archivo fílmico, particularmente el que vamos a ver hoy. Cuando nos referimos a archivo fílmico, quiere decir aquel que se hizo en un formato eh, igual al que se utiliza para las películas cinematográficas. En los primeros años de la televisión llega acá en el 54, pero desde antes ya había una tradición, por ejemplo, con los Acevedo, que todo ese material se conserva en patrimonio fílmico colombiano porque es de carácter privado. Ya se venía haciendo ese tipo de trabajos cinematográficos y significa que se graban con una película especial en celulosa y como normalmente tenemos esa idea tradicional del cine que viene desde los hermanos Lumière en franceses. Entonces, en esa primera década de los años 50, las emisiones, por ejemplo, de televisión que se hacían en vivo no se podían grabar porque todavía no existían los aparatos, el VTR, el Videotape Recorder, que permitía hacer la grabación de lo que las cámaras emitían. Entonces, realmente la imagen que se vio durante los primeros años de la televisión es una imagen que no tenemos tal cual se emitió, sino que tenemos la imagen de una cámara cinematográfica que al lado de la cámara televisiva de emisión filmaba lo que se estaba emitiendo en vivo. O sea, esos primeros años de televisión, todo era en vivo y en directo, desde los comerciales hasta los programas. Y lo que se hacía era grabar una copia fílmica, o sea, en formato cinematográfico, que es parte de lo que ustedes van a ver acá en esta muestra que tenemos. Y otro material que se grababa en exteriores, que era muy difícil, pero que forma parte también de esos primeros años, que hasta mediados de la década de los 60, cuando llega el famoso VTR, entonces ya no se filma, sino se empiezan a hacer grabaciones, que son las que van quedando ya tal cual se hacen las emisiones televisivas pues tradicionales. Entonces, vamos con esta muestra. La hemos llamado Nuestra memoria es para siempre. Y vamos a poner el sonido de la presentación.
Encontramos una manera de viajar en el tiempo. Encontramos una manera de viajar en el tiempo. De conectar tus emociones con el presente. Seguimos transmitiendo el estudio 1. Una manera de encontrarnos con lo que nos hace únicos. De poder ir más allá de tus recuerdos. Más de 136,000 momentos inolvidables. Más de 70 años contados en imágenes y sonidos. Me llega la intacta materia de otros días, salvada del ajeno trabajo de los años. Porque además de recuperar el pasado y preservarlo en el tiempo, te llevamos a él. Deja que la historia te encuentre. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia. RTBC. Sistema de Medios Públicos. En el siglo XX los pueblos del mundo se han visto abocados a una tremenda lucha en defensa de las ideas democráticas, amenazadas constantemente por otros sistemas que tratan de imponer sus principios, en cuya esencia está la destrucción de las libertades individuales. Los campos de combate han reunido a hombres de todas las razas y nacionalidades del mundo, que sin ahorro de sacrificios e impulsados por un mismo ideal, vienen librando la gran batalla de la libertad. Colombia, situada en la América del Sur y al lado de las más grandes democracias del mundo, ha querido prestar su contingente en esta lucha y contribuir al triunfo de las ideas democráticas como parte de su patrimonio histórico. Cerca de la antigua y tradicional ciudad de Tunja, que conserva su hidalga estampa señorial, el 20 de febrero de 1951 tuvo lugar la entrega de armas al Batallón Colombia, y en donde el 7 de agosto de 1819 se selló la independencia colombiana. Una coincidencia especial hizo que 132 años después, el 7 de agosto de 1951, los soldados colombianos realizaran su primera acción de guerra en Corea, en forma digna de su glorioso pasado. La sombra del libertador Simón Bolívar acompañó a nuestros hombres en la misma fecha crucial de nuestra historia. 1000 soldados colombianos, de todos los ámbitos del país, de todas las clases sociales, escogidos entre los mejores, formaron el Batallón Colombia. En los cuarteles de la Escuela de Infantería, los soldados del Batallón Colombia reciben las últimas instrucciones antes de emprender el viaje. Con lágrimas en los ojos, pero con temple en el corazón, los familiares de los muchachos colombianos los despidieron antes de tomar el tren militar que los conducirá a Buenaventura. Los integrantes del Batallón Colombia, alegres y animosos, suben a los vagones e inician la marcha.
Las tropas colombianas que van a combatir en Corea inician el embarque subiendo un transporte de guerra que los conducirá al Japón. Pero no todo ha de ser rigor. Terminadas las ceremonias militares, los soldados se divierten. Y allá van. Atrás queda vigilante la imagen de la patria, orgullosa de sus hijos, erguida y firme como su enseña tricolor. Bueno, lo que estábamos viendo precisamente es uno de los primeros, ¿me escuchan allí, cierto? Sí, sí se escucha. Bueno, lo que ustedes acabaron de ver, aparte del tema que nos lo plantea, que es la partida del Batallón Colombia para ese primer enfrentamiento bélico de la Guerra Fría en el 51, es un documento muy interesante porque forma parte del inicio del corto documental o el corto institucional en Colombia. Particularmente tiene las cámaras del Departamento de Cinematografía de la Presidencia de la República y cuenta toda la historia desde la entrega de armas hasta la partida del batallón. Este corto está acompañado de uno que es paralelo, que es la llegada de la fragata Almirante Padilla, que estuvo precisamente allá en la guerra de Corea en algunas tareas de vigilancia. Entonces, este documento es del 51 y es de los primeros registros de medios públicos que se tienen de un evento de este tipo. El que vamos a ver a continuación es también una de estas joyas, porque es la primera feria exposición internacional que tuvo una participación sin precedentes de expositores y visitantes, y la abrió sus puertas el 29 de octubre de 1954. Esta fue una iniciativa de Gustavo Rojas Pinilla, que posteriormente daría lugar a lo que hoy es Corferias, en unos terrenos que pertenecían a los ferrocarriles nacionales, y es uno de los primeros registros a color de que se tenga noticia en el país. Curiosamente, lo que ustedes van a ver aquí en la exposición de esta primera feria internacional era todo solamente para visualizar. No se podía comprar nada porque las medidas proteccionistas del gobierno militar de Rojas Pinilla en ese momento prohibían la venta de bienes traídos del exterior. Entonces, bueno, vámonos con este. He aquí a Bogotá, Distrito Especial, capital de la República de Colombia. En esta ciudad, como en el resto del país, el ritmo de progreso ha cobrado una intensidad excepcional. Los directores de ACOPI, con certera visión de las necesidades del país, organizaron la primera Feria Exposición Nacional con artículos producidos por sus propios afiliados. Allí se demuestra a los consumidores que muchos de los artículos que compraban como extranjeros eran en verdad producidos por industriales y obreros colombianos. De aquí nació la idea de organizar la primera gran Feria Exposición Internacional, similar a cuantas en su género tienen lugar en Europa y en los Estados Unidos. El gobierno encontró muy acertado este propósito y le dio su concurso entusiasta.
el 29 de octubre de 1954 se inaugura la primera Feria Exposición Internacional con la participación de 20 países y de las principales industrias nacionales. Los diferentes stands que componen la moderna ciudad que sirve de escenario a la primera Feria Exposición Internacional de Bogotá son visitados por un total de 934.542 personas, quienes, sin excepción, salen maravilladas de la presentación y extraordinaria magnitud del certamen, que se repetirá todos los años, cada vez con mayor número de expositores nacionales y extranjeros y con nuevos atractivos. Los colombianos y las misiones extranjeras de Latinoamérica que llegan a Bogotá con tal motivo tienen la oportunidad de ver por primera vez el progreso avasallador de las industrias en la etapa de posguerra, tanto en Europa como en los Estados Unidos. Los visitantes gozan apreciando las diferentes manifestaciones y características de la industria del viejo mundo. Maquinaria pesada de procedencia alemana, destinada a impulsar el progreso nacional en todos los frentes. Lo mismo que equipos de oficina, máquinas de precisión, materias primas, productos de Estados Unidos, Italia, Suiza, Dinamarca, Suecia, Holanda, Austria, Canadá, Bélgica, Grecia, Venezuela, México, España. Donde el público queda más gratamente sorprendido es en los pabellones que presentan los productos fabricados en Colombia. Casi toda la industria nacional toma parte. Por primera vez se ven participando en una feria internacional artículos que por sus variedades, calidades y precios pueden competir ventajosamente con sus similares foráneos. Porque la de Bogotá es y será siempre la primera feria de América. Bueno, el que sigue a continuación es un comercial y van a ver ustedes en todo su esplendor lo que les hablaba hace un momento acerca de que la televisión era toda en vivo. Entonces, este comercial de la fábrica de comestibles La Rosa, que es una multinacional estadounidense que llegó a Colombia, fue la Graceline Company, y se estableció en el municipio de Dos Quebradas, en Risaralda, cerca a Pereira, en 1950. Y estas galletas, La Rosa, fueron uno de los primeros productos alimenticios que se publicitaron en la pauta comercial de la televisión nacional. Uno de los atractivos de estas galletas saltinas, aparte del producto mismo, era el tarro circular de hojalata, que durante muchos años se empleó como maceta para plantas, costurero, horno casero, dentro de muchos otros usos que se le dio en el hogar colombiano. Entonces, bueno, miremos este de comercial, que es de los primeros que se observaron en televisión. Comestibles La Rosa S.A. se complace en presentar a ustedes este gran show musical de cada semana para premiar en una forma muy especial a todos ustedes, televidentes y oyentes de Colombia, y en especial también a los que van a colaborar con nosotros a través de estos éxitos musicales de La Rosa cada semana. Todo domingo, desde la radio y la televisión, hagan ustedes el ensayo. Si tienen un receptor de radio y el televisor a mano, pueden oír y ver nuestro programa en estéreo. Queremos hacer el rating de los éxitos más populares de cada semana. Ayúdenos a hacerlo. Háganlo ustedes y muy buena suerte. La extensa red de televisión y de radio en todo el país llegará cada domingo hasta todos los hogares de Colombia y así poder medir la popularidad de las canciones de la semana.
Señal para el director de orquesta más popular de Colombia. Lucho Bermúdez conduce sus instrumentistas. Se unen las voces de Matilde Díaz, Bobby Ruiz, y gira nuestro carrusel al ritmo de una gaita. Diana María. Diana María, baila mi son, esa alegría del corazón. Diana María, baila mi son, esa alegría del corazón. Diana María, baila mi son, esa alegría del corazón. La rosa tiene su cosa, qué rica cosa es la rosa. Galletita, chocolate de la rosa, dulce caramelo que me gusta a mí. Rica galletita que me gusta a mí, ay, dulce caramelo que me gusta a mí. Productos La Rosa, con la calidad que usted conoce. Buenas tardes, yo soy el control remoto ¿De Galletas La Rosa? Un momento. Aquí están. Todos comen galletas La Rosa en su casa. Y todos reciben televisores y radiolas estereofónicas de La Rosa. Bueno, yo creo que aquí hay varias sorpresas dentro de lo que vimos porque primero pues las figuras como Juan Harvey Caicedo, Lucho Bermúdez, haciendo en ese momento estos comerciales. También fíjense lo interesante del tema tecnológico, ¿no? Ahí Juan Harvey nos decía, bueno, si ustedes tienen televisor y tienen un radio, esto se está transmitiendo al tiempo, prendan el radio y entonces pueden tener un sonido estereofónico. Otro de las sorpresas de allí, de toda esta tira comercial de La Rosa, es el dibujo animado. O sea, estos que ustedes están viendo son unos dibujos que son hechos en Estados Unidos porque la fábrica matriz de La Rosa, que les decía, la Graceline Company, era americana, pero se traen acá y se les hace el doblaje pertinente. El siguiente fragmento que vamos a ver es de 1955, cuando se funda una nueva industria colombiana. Estamos en ese boom de los 50 y de los 60 de muchas de estas industrias que se establecen en Colombia. En este caso es de la fábrica de pinturas Sherwin-Williams, que llega pues a abastecer las exigencias en ese momento del mercado. Y la sección de noticias de progreso de un noticiero que se emitió durante esos años, el noticiero cinematográfico Colombia al Día, registró precisamente en una de sus emisiones este acontecimiento. Entonces, bueno, miremoslo. Este fragmento sí está silente, o sea, sin sonido.
Bueno, les decía que este estaba sin sonido y lo que ustedes escucharon es un sonido recreado que lo pusimos simplemente para ambientar el fílmico que se encontró, porque uno de los detalles interesantes de todo esto que venimos hablando es que en esos rollos cinematográficos se grababa la imagen y el sonido por aparte, entonces por eso de algunos de ellos se ha perdido el sonido, por una parte, y por otra parte, durante el proceso de conservación y posteriormente la digitalización, en un rollo pueden existir fragmentos de muchas cosas que fueron filmadas en su momento. Entonces, cuando se está haciendo la curaduría de un rollo ya digitalizado, se descubren muchísimas cosas. Son a veces sorpresas que se van descubriendo dentro del contenido, y en este caso pues es una de estas de la compañía de pinturas. El siguiente es también muy bonito porque es uno de los primeros comerciales animados emitidos en televisión, en este caso de la famosa tabacalera Philip Morris, cuando lanzó su marca Marlboro en Colombia, que es una marca que salió en los años 20 y surgió como una línea de cigarrillos de lujo, traían filtro y era exclusivamente para mujeres. En el mercado colombiano se enfrentó a Coltabaco y la televisión pues se convirtió entonces en uno de esos escenarios en las que las estrategias publicitarias empezaban a enfrentarse. Hacia los 60, hasta este comercial es de los 50, hacia los 60 Marlboro cambiaría su imagen y entonces se enfocaría hacia el mercado masculino y su imagen cambiaría por la de los prototipos de hombres fuertes como el típico vaquero americano y la ampliación de su producto. Entonces, miremos ahora este comercial de Marlboro. Un cigarrillo Marlboro extra largo. Otro especial que detiene la nicotina y deja pasar el buen sabor. Fúmeme y verá cómo duró más, cómo gustó más. Además, vengo en cajetilla especial que me preserva mucho más. Y recuerde, fúmeme y verá cómo duró más, cómo gustó más. Cigarrillos Marlboro con filtro, ahora en tamaño extra largo. Bueno, ahora lo que vamos a ver es uno de los hechos
en cuanto a tragedias que han ocurrido en Colombia de mayor tamaño, más llamativo, y por el momento en particular en que sucedió es muy importante, y es la explosión de los camiones de dinamita en Cali. Esto fue en la madrugada del 7 de agosto de 1956, cuando 7 camiones del Ejército Nacional cargados con dinamita explotaron frente al batallón Codazzi en el centro de la ciudad de Cali. Estos explosivos venían con destino a Bogotá y iban a servir para adelantar obras de infraestructura. Estamos en el gobierno de Rojas Pinilla. Las cámaras de la Radiotelevisora Nacional de Colombia, como se llamaba en ese momento, se desplazaron inmediatamente al sitio de la tragedia y tuvieron un enviado muy especial que lo hizo para televisión y para radio, que fue Humberto Martínez Salcedo, el famoso libretista y humorista, padre del exfiscal de hace unos años. También nos muestra aquí la visita que hizo Rojas Pinilla a los heridos en Cali, y la primera teletón que se realizó en los estudios de televisión de la 24 arriba de la séptima, donde llegaron cientos de bogotanos a llevar dinero o llevar ropa, comida, y esa teletón se transmitió en directo, ya la van a ver ustedes. Y también algo muy curioso, que fue un sobrevuelo de un avión mostrando la magnitud de la tragedia que hubo en Cali. Entonces, bueno, ya miremoslo y ustedes se llevarán sus impresiones. Bajo la mirada eterna de Sebastián de Belalcázar, el fundador, Santiago de Cali levanta su moderna arquitectura, extendiéndose en el valle maravilloso y fecundo del río Cauca. Sus grandes edificios contrastan con los ya escasos vestigios de la ciudad antigua. El viejo y tradicional barrio de San Nicolás, en Cali, despertó en la siniestra madrugada del 7 de agosto bajo la más pavorosa impresión. A poca distancia se había producido la más espantosa tragedia que se haya registrado no solo en Colombia, sino en el continente, cuando estalló en forma violenta un cargamento de explosivos, arrasando en cosa de pocos minutos más de 15 manzanas y sumiendo en la desolación y la muerte. La Radiotelevisora Nacional de Colombia se encuentra ahora con sus cámaras de sonido directo frente a una de las manzanas más desoladas en esta inmensa y pavorosa catástrofe que asoló el corazón de la ciudad capital del Valle del Cauca. Esta manzana que ustedes ven, todos estos inmensos desastres causados por la explosión, son trasunto de la inmensa tragedia que está viviendo actualmente el pueblo caleño. Tenemos acá precisamente a una señora que sufriera la caída de su casa, el derrumbe por completo de su hogar, padeciendo igualmente la muerte de uno de sus niños, el más pequeño.
Díganos, por favor, señora, su nombre. Rosa María Corredor. Luis Alberto Corredor. ¿Qué edad tenía su hijo, señora? 10 meses. La casa quedó completamente destruida, destartalada. Sí. Vamos a acompañarla ahora para que usted nos muestre precisamente el sitio donde estaba edificada la casa que se destruyó. Nos dejo pues en la grata compañía de Isla Strauss y nos vamos a atender a don Carlos Sobriesti a ver qué noticias nos trae para los damnificados de casa. Morales, gracias. Armando Arevalo, muchas gracias. Autoservicio con bote y compañía limitada, 263 pesos. Muchas gracias, señor, muy amable. La Radio Televisora Nacional continúa desde sus estudios presentando a todas aquellas personas que de una manera u otra han querido colaborar en esta acción de beneficio al pueblo de Cali, duramente lesionado. Bueno, los archivos que hemos visto forman parte de unos segmentos mucho más largos. Aquí ya se les ha hecho una edición en el corte particularmente y en la restauración. Bueno, el que sigue a continuación es increíble, es uno de los descubrimientos que se hicieron hace unos meses y es de un programa que se llamó El Telecirco, que fue el primer programa infantil que hubo en la televisión colombiana, y era animado por el chileno Alejandro Michel Talento, que había llegado a Colombia a trabajar en la radio, pero con la inauguración de la televisión en el 54 terminó convirtiéndose en uno de los animadores más queridos de la teleaudiencia nacional. Él hizo entonces dos programas, el Club del Tío Alejandro y el Telecirco, que fueron programas de concurso en su momento muy innovadores y exitosos, además de poner en pantalla por primera vez también en la televisión nacional a los famosos personajes infantiles como los payasos. Y aquí hay una cuestión muy interesante, y es que los primeros payasos que llegaron a Colombia precisamente venían de Chile, como Alejandro Michel Talento, y ese tono que escuchamos hoy en la mayoría de payasos, ya sea profesionales, de restaurante, de fiestas, ese sonido chillón y ese acento marcado, precisamente viene de la manera de hablar y del acento chileno de estos primeros personajes que llegaron a Colombia en el 54. Entonces aquí van ustedes a ver el programa de Telecirco y también cómo eran estos escenarios infantiles en ese momento. Respetable público, en nombre de la Televisora Nacional tenemos el gratísimo placer de entregarles alegría para niños y adultos, alegría para personas de 5 años a 95. Animan esta gran fiesta en primer lugar Machaquito. Gracias. Aparicio. El gran ventríloco internacionalmente. Cocorito. Y Cumparcita.
¡Fuera! ¿Nos echa de aquí? Sí, señor. ¿Nos vota? Los voy a echar de aquí por indeseables. ¿Y qué? Indeseables. ¿Se come eso? Se come eso, si no le doy porque tengo las manos ocupadas. Bueno, se van inmediatamente de aquí. ¡Me aflojen! Sí, señor, ya. ¡Afuera! 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 Respetable público, en nombre de la dirección artística del Telecirco, tengo el muy grato placer de presentarles al extraordinario artista Don Menter. Un aplauso para él. Bien, niñas y niños, tengan ustedes muy buenas tardes. Es un placer presentarles a Don Chispa, primer muñeco robot que actúa en escenario, por lo tanto único en el mundo con voz propia. En el número que titulo La ventriloquía del año 2000. A ver, Don Chispa, una mirada comercial para el público. Hola, distinguida concurrencia, señoras y señores. Un momento, el que presenta el número soy yo, que soy el jefe. Ah, usted es el jefe. Oiga, ¿y yo quién soy? Usted es una basura, Don Chispa. Muy bien. Señoras y señores, tengo el gusto de presentarles al jefe de la basura. Así que soy el jefe de la basura yo, ¿verdad? Bueno. Ahora, amigo Menter, voy a hacer una advertencia al simpático público. Ahí lo tiene, hágala. Señoras y señores, aunque soy un personaje imaginario, si alguno de ustedes encuentra algún parecido conmigo, no se den por aludidos. Señoras y señores, respetable público, ha terminado el... Bueno, ahí los que les haya llamado la atención el tema del Telecirco, hay un artículo muy bonito de Daniel Samper Pisano, donde él cuenta que él estuvo en uno de esos programas de Telecirco y cuenta precisamente lo que pensaba del tío Alejandro y Alejandro Michel Talento, el chileno. Bueno, este que viene a continuación pertenece al noticiero que les había mencionado hace un momento, el noticiero cinematográfico Colombia al Día, que se emitió entre 1956, entre octubre del 56 y el 58, y estaba a cargo directamente de la Dirección de Cinematografía de la Oficina de Información y Propaganda del Estado, que pues la dirigía la Presidencia de la República, y que pues fue uno de los instrumentos de propaganda del gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla. Entonces, este noticiero cinematográfico se presentaba solamente en salas de cine como preámbulo a las películas que posteriormente se iban a proyectar, y tenía una serie de secciones de noticias deportivas, culturales, del día a día político, y en uno de los fragmentos de actualidad nos muestra esta interesante multa a peatones en Bogotá una vez se instalaron los semáforos en la avenida Jiménez con carrera 10ª. Entonces, bueno, miremoslo a ver qué les parece. Bogotá, próxima al 1,5 millones de habitantes y con un desconcertante aumento en su tráfico, adopta los más modernos y eficaces sistemas de regulación del tránsito.
Hasta ahora los problemas estaban limitados a conductores, guardias y médicos. El transeúnte unas veces corría con suerte delante de un carro jugándose la vida. Otras, su temerario arrojo acababa en la mesa de un hospital como un torero malo. Hoy el transeúnte ha de obedecer las señales como cualquier Cadillac. Y como cualquier Cadillac, ha de pagar la multa. Porque, como dice el viejo refrán, los hombres de bien, perdiendo se enseñan. Para no tener que pagar el peso de multa, lo mejor es caminar por la acera, siguiendo el ejemplo de estos peludos transeúntes. Esto fue justo después de que se inauguraron una serie de semáforos que se distribuyeron principalmente por el centro de la ciudad. Bueno, el que sigue se les va a hacer muy familiar porque es un comercial de un producto que consumimos actualmente mucho. En 1906, comenzando el siglo XX, una sociedad Luker, una empresa de cacao, producía su primera pastilla de chocolate, ni más ni menos que en la hacienda de la Enea en Manizales. El nombre de la empresa se tomó de las letras del nombre y las últimas del apellido del dueño de la iniciativa, que fue Luis Jaramillo Walker. Y la sacó precisamente de una dirección muy curiosa que se manejaba en el momento, que era la dirección telegráfica. Entonces la dirección telegráfica, o sea, la del telégrafo, que era el medio de comunicación más innovador a principios del siglo XX, pues hizo que esa empresa de chocolate pues quedara constituida como Luker. Posteriormente, en el 44, llegaba a Medellín y Bogotá, y en 1950 sale su producto estrella, que es Chocolate Sol. Se convierte entonces en un producto de consumo nacional, y para la década de los 60 entra entonces a la publicidad de la televisión como el gran alimento de rico sabor. Entonces, miremos este maravilloso comercial. Este sí que es un chocolate delicioso. Es Chocolate Sol, que tiene el sabor inconfundible de la calidad superior. ¿Pero qué haces tú? Hago cuentas, ¿no lo ves? ¿Cuentas de qué, mi amor? De tu sueldo, no nos alcanza. Para ser feliz te tengo a ti, y contigo amor, pan y sol. La perfecta solución. Chocolate Sol, un gran alimento de rico sabor. El sol sale para todos. Para una vida mejor, ponga sol en su casa cada mañana. Ahora solo falta el Chocolate Sol y mis visitas quedarán encantadas, porque el Chocolate Sol es siempre delicioso. Quienes saben de sabor, saben que Sol es mejor. El Chocolate Sol. Bueno, y así como tenemos esos comerciales de esos productos que van mostrándonos las tendencias de consumo
en una sociedad colombiana que entra a la modernidad. También tenemos testimonios como el que sigue a continuación, que es de gran importancia por ser un suceso trascendental de la vida política colombiana, y es precisamente el de la madrugada del 10 de mayo de 1957, cuando varias decisiones realmente cambiaron el rumbo del país. Se cerraba la Asamblea Nacional Constituyente, se convocaba a nuevas elecciones presidenciales, se nombraba una junta militar de transición y, lo más importante, el hasta entonces mandatario del país, Gustavo Rojas Pinilla, entregaba su renuncia. En ese día, desde las primeras horas de la mañana, se hicieron evidentes las manifestaciones populares en respaldo de estas decisiones en las calles de diferentes ciudades del país, como en el caso de Bogotá, donde quedó registrado para la historia este acontecimiento y lo que hicieron las gentes.
Bueno, uno de los acontecimientos deportivos más importantes de toda esta década que hemos venido recorriendo, que es los 50 y los comienzos de los 60 en Colombia, fue definitivamente la Vuelta a Colombia en bicicleta. Mm, el registro de este evento y tanto radial como las filmaciones que vamos a ver fueron un gran reto tecnológico y profesional para la radio y la televisión durante esos primeros años. Lo que vamos a ver es de 1957, la séptima edición de la Vuelta a Colombia, donde llegarían equipos extranjeros de España y de Austria, y el equipo español encabezado por José Gómez del Moral, que era un campeón venido de allá de la península, sería a la postre el vencedor sobre el primer campeón que tuvo la Vuelta a Colombia, que fue Efraín El Zipa Forero. Fue un recorrido que partió de Barranquilla el 19 de junio y terminó en Bogotá el 6 de julio de 1957. Para que miremos cómo era el ciclismo tan distinto al que podemos ver hoy, por ejemplo, en el Tour de Francia que se está corriendo, cómo era el ciclismo en esos momentos y la dureza y también la importancia para el país de este acontecimiento. Luis Alfonso, pero es que no estás compartiendo en este momento. De seguro te saliste y no vemos la imagen.
Estos dos alemanes tocan distintos instrumentos, pero prefieren la misma cerveza andina, cuya calidad nunca cambia. Andina preparada con la mejor cebada malteada y el mejor lúpulo del mundo. Tan buena como la cerveza alemana. Prosit. Prosit. Andina sabe mejor. Bueno, entonces lo último que vimos allí fue un comercial de Andina, en ese momento era la competencia de Bavaria, que había sido fundada en 1945. Hubo una competencia entonces entre Bavaria y Andina durante muchos años hasta que finalmente Andina va a desaparecer, se compra la marca. A quienes vimos allí haciendo el comercial de esta cerveza es a los Daro Boys, que fueron pioneros del rock en Colombia y pues en ese momento habían acabado de lanzar uno de sus primeros discos y fueron llevados a la televisión a promocionar entonces la cerveza. Esto es una muestra en estos 12 fragmentos que hemos visto de el trabajo que se realiza en señal memoria de RTBC, pero sobre todo del patrimonio audiovisual que tenemos en Colombia. Es decir, aquí vimos fragmentos de cortos institucionales, fragmentos de noticieros cinematográficos, fragmentos de cubrimiento de eventos deportivos y comerciales de televisión. De cada uno de estos segmentos hay muchísimo más material, pero lo importante es que miremos como fuente para la historia, como una fuente audiovisual, cuál puede ser la importancia que tienen estos archivos. Hemos visto solo archivos fílmicos, pero pues como les decía, también tenemos archivos sonoros desde 1940 de lo que ha sido la historia de la radio en Colombia, fotografías y archivos nativos digitales ya de los años 90 y 2000 para acá. Entonces, cada uno de estos elementos
nos proporciona la posibilidad no solamente de conocer la historia, sino de hacer una tarea de divulgación y de circulación y de construcción del conocimiento. Digamos que como una muestra de qué se puede hacer con estas fuentes documentales, aparte de tener solamente el fragmento, porque digamos que el trabajo que hay tras cada uno de estos elementos que ustedes han visto es un trabajo costoso en términos económicos, que tiene la participación de al menos una docena de profesionales, dentro de los cuales ya el antropólogo, el literato, el historiador entran y el comunicador entran en su fase final para mirar esa parte de investigación y de publicación en diferentes medios digitales, en este caso de esto que estamos viendo, pero hay un gran trabajo y una serie de elementos muy importantes detrás de todo ello, y sobre todo que tienen ese objetivo de comunicar y divulgar que existe un patrimonio audiovisual conservado, en este caso por el Estado colombiano, y que entre otras cosas en Colombia tenemos el proceso y las bodegas más modernas y uno de los mejores procesos en conservación audiovisual que hay en Latinoamérica. Tal vez México y Estados Unidos estén por encima de nosotros en ese aspecto, pero el trabajo que han hecho los medios públicos al respecto y este archivo audiovisual que se puede consultar, su catálogo en línea en señalmemoria.co, es un trabajo muy importante, nos falta muchísimo por hacer, por supuesto, pero se está muy bien encaminado hacia ello. ¿Y qué se puede hacer con este archivo audiovisual? Lo que hacemos también finalmente como uno de los productos con los cuales les mostramos a las personas y las encaminamos a que conozcan el archivo, pero también que conozcan cuando hablamos de patrimonio, no solamente el patrimonio material, sino hay un patrimonio inmaterial o intangible dentro del cual el audiovisual está allí presente. Entonces, finalmente, quería mostrarles cuál puede ser uno de los productos que a partir de un archivo audiovisual se pueden hacer. En este caso particular con una marca que representa mucho cariño, sobre todo para los bogotanos, y es la marca de Only. Entonces, uno de estos comerciales en la voz de Castrillón Restrepo, Hernán Castrillón Restrepo, nos puede mostrar lo que nosotros podemos hacer con ello. Te toca compartir, Luis Alfonso. Sí. Aquí ya lo compartí, sino que toca poner el micrófono en mix. Una de las marcas de recordación dentro de los compradores capitalinos es la de Almacenes Only. Su nombre proviene del idioma inglés que significa único. Único como ha querido ser su imagen y su estrategia comercial durante varios años. Único por el público a quien destina sus productos y único por su estrategia de ventas. Corría el año de 1954 y el país llevaba casi una década de enfrentamientos partidistas en lo que se conocería como el periodo de la violencia en Colombia. Del mismo modo,
En junio de 1954 comenzaba el gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla. De esta situación de violencia generalizada surgió el desplazamiento sobre todo de zonas rurales y don José Rodríguez llegaría a la ciudad, conseguiría el préstamo para adquirir una máquina de coser y empezaría la elaboración de camisas. Ese fue el punto de arranque de los 12 almacenes que hoy se extienden a lo largo de la ciudad. 2 años más tarde conocería a doña Lilia Moncada, quien también tenía un negocio de confección de ropa. Y de esa empresa familiar entonces nace la firma de Almacenes Only. Una de las estrategias comerciales que ha permitido que Almacenes Only permanezca en el tiempo y haya podido afrontar algunas de las dificultades que ha tenido ha sido el de apostarle a los precios bajos y a los grandes volúmenes de venta. La inversión publicitaria ha sido baja y el estilo de ventas se ha conservado durante el tiempo. Aquellos famosos baldes que suben y bajan entre los diferentes niveles del almacén con las mercancías de los clientes y las facturas de venta han sobrevivido las vanguardias de la tecnología. En todos los almacenes Only de Bogotá tenemos las mejores marcas del país a los mejores precios. Exquisite Form, Van Raal, calcetines Punto Blanco, Canon, pijamas Speedway, camisas Arrow, Jockey. Estas son apenas algunas de las mejores marcas del país que le ofrece Only. Almacenes Only, únicamente calidad y los precios más bajos de Colombia. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la... Bueno, entonces ese es el plus que le podemos dar a un archivo audiovisual como estos en sus diferentes formatos, en una tarea de investigación y divulgación a partir del archivo mismo. Entonces, bueno, espero que les haya gustado y los haya motivado a conocer nuestro patrimonio audiovisual. Estas imágenes que hemos visto y sobre todo las que faltan por ver y que el Archivo Señal Memoria conserva para todos los colombianos y para todos los que quieran acceder a ello. Gracias, Luis Alfonso. Quiero hacerte una pregunta. Claro. ¿Cuál es la relación actualmente que existe entre todo ese archivo audiovisual de Señal Memoria, que es un canal público de la televisión colombiana, y lo que sería la Fundación Patrimonio Fílmico, que pues es como una organización de carácter privado, pero que de todas maneras ha sido pionera en este trabajo del patrimonio audiovisual en Colombia? Entonces, ¿cuál es la relación en este caso, entre el manejo del patrimonio fílmico, entre lo público y lo privado? Lo público, Señal Memoria; lo privado, la Fundación Patrimonio Fílmico. Sí, patrimonio, incluso sus instalaciones físicas quedan al lado de RTBC en la calle 26. Ellos cumplen una función fundamental y es precisamente tener a su cargo las obras de carácter privado y que por una parte necesitan un espacio de conservación, pero por otra parte también una promoción que busca un beneficio económico particular precisamente por el tipo de obras que tienen, que van desde las primeras imágenes que hay en Colombia filmadas, que son de un Corpus Christi, una fiesta en Corpus Christi en 1915, hasta producciones recientes.
Ellos son pioneros en los procesos de restauración y también de catalogación de materiales audiovisuales. Entonces, a RTBC particularmente les prestan una mano haciendo el apoyo para la realización de esos procesos. Es decir, RTBC contrata a Patrimonio Fílmico como una entidad especializada para apoyarnos precisamente en toda la ejecución de estos procesos de nuestros materiales. Entonces ahí hay una alianza en ese sentido y ellos le prestan ese servicio a los medios públicos, siendo aparte de eso, completamente independientes, ¿no? Se presta también otra colaboración en las tareas de divulgación y ese tipo de cosas, pero de resto somos completamente independientes. RTBC como la sombrilla que cobija a todos los medios públicos, es decir, televisión, radio, el archivo y la plataforma OTT, que es como un Netflix, pero gratuito y colombiano. Entonces es más o menos así como funciona el tema con Patrimonio Fílmico. Y también vale la pena anotar que, por ejemplo, hay en este momento ya hay algunos estudiantes de la Autónoma que han hecho y van a hacer su experiencia de pasantía o la de la tesis con nosotros en la entidad, y hay otros 2 estudiantes, por ejemplo, que están haciendo su trabajo final a partir de los cortos documentales y van a hacer una exposición virtual como si fuera dentro de la unidad móvil que está allí en toda la esquina de la calle 26 en la sede de RTBC. Entonces, la universidad con sus estudiantes viene haciendo un trabajo muy interesante y han venido conociendo el archivo desde diferentes tareas y funciones. Entonces, eso es algo que hay que valorar muchísimo y, pues, por supuesto, toda nuestra colaboración para seguirlo haciendo. No sé si tengas tiempo para un último comentario. Y sí. La pregunta ahí es que el hecho de que nos presentas toda esta posibilidad que nos da el patrimonio audiovisual que tiene pues Colombia, nos hace pensar en que es necesario y posible empezar a incursionar en la realización de documentales como otro formato de la investigación histórica. Es decir, uno siempre piensa que la investigación histórica únicamente rigurosa solo se hace por escrito, pero en realidad creo que hay que, pues, otros países, en otros lugares y en canales como History Channel u otros canales nos han ido mostrando las posibilidades de trabajar el documental como el resultado de una investigación histórica en la que se pueden utilizar dentro de la investigación todo el material audiovisual, patrimonio que existe como patrimonio, pero al mismo tiempo contrastado con otros tipos de fuentes, fuentes escritas, también es posible hacerlo, y que probablemente sea un medio de divulgación muy importante del conocimiento histórico, porque puede de pronto llegar a públicos más amplios que la misma investigación escrita y publicada a través de libros. Entonces, no sé ahí cómo, digamos, prueba de eso, pues creo que Señal Memoria está empezando a hacer sus pinos en el intento de ver cómo se aprovecha este material audiovisual valiosísimo, pero debe haber también, poco a poco, debe abrirse paso proyectos de investigación histórica profunda donde haya un alto contraste de fuentes
que provengan de varios lados, la fuente audiovisual contrastada con la fuente escrita, pero expuesta a través de manera audiovisual como producto de la investigación histórica. ¿Qué piensas? Sí, no, pues por supuesto, o sea, esa es una de las alternativas y más en este momento en que el mundo digital y audiovisual definitivamente es el principal escenario de difusión, diría yo. Lo que mencionas, por ejemplo, acerca de productos como los documentales, creo que es un espacio para las ciencias humanas fundamental. Nosotros incluso el año pasado hicimos 2 documentales, uno de ellos estuvo nominado a los premios India Catalina, pero nos tocó competir con El abrazo de la serpiente de Caracol, entonces no hubo cómo, era la competencia de ellos. Hicimos un documental que se llamó precisamente 200 años después y lo hicimos a partir de registros audiovisuales nuestros contando la independencia desde las series de ficción histórica y desde otras interpretaciones. Y también no solamente el documental Ana Luz, sino productos como que se podrían decir, bueno, ¿y esto aquí qué tiene que ver? Por ejemplo, nuestro equipo de investigación está apoyando ahora un juego de rol que se va a lanzar en RTBC que se llama Las Gestas del Tiempo y es un reality dirigido a los jóvenes, pero es un reality de historia donde están involucrados todos estos nuevos conceptos de juegos en línea, pero a partir de unos protagonistas que tienen que viajar en el tiempo y explorar la historia para descubrir qué es lo que ha pasado con la independencia. Y los noticieros de televisión, los espacios de radio, es decir, hay un escenario que se ha ido ampliando en el cual las ciencias humanas y los profesionales de las ciencias humanas tienen muchísimo que decir porque desde ahí es donde se construye toda la investigación que da lugar a los guiones, que da lugar a todos los insumos necesarios para que todos estos programas y todos estos productos lleguen con la calidad necesaria que se necesita. Entonces, pues definitivamente yo creo que allí hay un campo por explorar. Y que nos lleva también a preguntarnos, entonces, en nuestras capacidades y nuestros aprendizajes profesionales, tenemos que ir mirando cómo involucramos también estas maneras de divulgación que tienen que ver, por ejemplo, con el periodismo digital y cómo podemos comunicar nuestras investigaciones rigurosas de la mejor manera en distintos formatos y para diferentes públicos. Esto es absolutamente necesario. Pensar en que nosotros estamos en nuestro desarrollo profesional, nuestros productos, nuestros escritos, nuestras investigaciones no son solamente para los círculos cerrados de nuestros pares, sino que en este momento se abren por todo el boom digital a una gran cantidad de públicos de todas las edades y que tenemos que aprender a mirar cómo dirigirnos también a todos ellos. Muy bien, muchas gracias por haber compartido con nosotros los resultados de tu trabajo en este momento en Señal Memoria y todo el aporte que estás haciendo allí como curador de imagen. Pues realmente nos sentimos orgullosos y como que cercanos a la experiencia. Luis Alfonso en este momento es profesor de la carrera de Historia en la Universidad Autónoma de Colombia y pues tiene a su cargo 2 asignaturas y esperamos que hacia el futuro pues siga vinculado y de pronto pues colaborando con nosotros porque es necesario introducir en el programa de historia dentro de los cambios que hay que hacer, por ejemplo, una asignatura que sea de humanidades digitales o historia audiovisual, una cosa así. Creemos que eso es fundamental y hacia allá vamos. Entonces, pues esto es un abrebocas de ese posible espacio que va a abrir nuevas posibilidades a los historiadores
como ya está ocurriendo pues en diferentes lugares. Muchas gracias. Dice David Sandoval, que está de asistente aquí, que le parece interesante todo lo que se ha mostrado sobre los años 50 y 60, porque permite no solo verlo como fuente primaria y secundaria, sino porque le muestra a uno, le recrea la época, le muestra cómo fue el desarrollo industrial y la situación política de la época.